Hola hermanos, del día de hoy, 27 de septiembre del 2021. Sí, es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, la de uno de los más grandes santos de inicios del siglo XVII, porque aunque él nace en el siglo XVI, pero realmente su obra la va a desarrollar en el siglo XVII. Se trata de San Vicente de Paúl. Ay, Dios mío. Vicente nace cerca de los Pirineos, ¿no? Allá en 1576. En algún lado leí que en 1571, pero la mayoría de los biógrafos dicen 1576. Bueno, era de una familia muy modesta, eran 6 hermanos, él era el tercero. Su papá lo envió a estudiar para que saliera adelante con mucho sacrificio, pero fíjense, él mismo lo cuenta, él se avergonzaba de su familia. Llegó incluso a buscarlo su papá en algún momento ahí donde él vivía y lo negó. O sea, imagínense, le daba vergüenza, dice, que lo vieran caer con un campesino, él que había sido cuidador de pastores, cuidador de ovejas, perdón, va a ser cuidador de pastores después, porque será era formador de pastores más adelante. Pero bueno, una vida un poco, miren, él quería hacer carrera eclesiástica, él lo que quería era ser obispo y andaba buscando cómo lograrlo, ¿no? Y lo agarraron, lo apresaron los turcos y lo vendieron como esclavo. Y fue pasando de manos de uno a otro hasta que llegó a manos de un ex cristiano, llamémosle así, que él lo ayudó a convertirse de nuevo y entonces así logró regresar a Francia. Pero miren, le tocó momentos de humillaciones terribles, incluso cuando llegó a Francia se refugió, digamos, en la casa de un amigo y aquel lo acusó de que le había robado un dinero. Y San Vicente decía, pero yo no he hecho esto. Y empezó por humildad a no contestar. A los 6 meses apareció el ladrón y tuvieron, porque el otro lo andaba acusando por todos lados. Ya aparece entonces, fíjense, ya era sacerdote. Y eso es lo doloroso, ¿no? Que a él le tocó vivir un tiempo muy, muy complicado. Estudió en varios lugares, estudió incluso en Zaragoza, en España, según nos dicen sus primeros biógrafos. Y bueno, como les digo, ya ordenado sacerdote, se da cuenta, ¿no? El camino no es ser obispo, el camino no está en eso. Y apoyado por el cardenal de Berulle, que fue el que introdujo el oratorio, las carmelitas en Francia y demás, porque lamentablemente con la Francia galicana, ¿no? La mentalidad ahí también empezaba ya el jansenismo. Pues entonces se viven momentos difíciles, ¿no? Francia no quiere aceptar y no quiere poner en práctica el Concilio de Trento, y entonces ahí poco a poco el cardenal de Berulle va haciéndolo hasta que lo logra. Y bueno, a él le van a hacer una vocación clara por los pobres, al servicio de los pobres, y por eso funda la Congregación de la Misión para realizar misiones en las diferentes aldeas, en los diferentes pueblos y además las Hijas de la Caridad, que durante muchísimo tiempo fueron la congregación femenina más grande que existió, al servicio efectivamente de los pobres. Él se va a dedicar a eso ya a partir de 1613 lo habían nombrado preceptor de la familia de los Gondi, olvídense, una familia importantísima, ¿no? En la Francia de la época de Luis XIII, incluso Luis XIII lo va a nombrar limosnero, Pero bueno, ya como les digo, funda la congregación de la misión allá por 1625 y con Santa Luisa de Marillac va a fundar en 1633 las Hijas de la Caridad. Y bueno, que originalmente se llamaba Compañía de las Hijas de la Caridad, no como la Compañía de Jesús, digamos, más o menos. Bueno, para no hacerles más largo a la historia, en 1660 él fallece, el 27 de septiembre, y fue beatificado en 1729 y canonizado en 1737. Bueno, uno de los santos que ha marcado la historia de la iglesia. Sí, miren, la época en la que le tocó vivir, ¿no? Para nosotros estamos ya por entrar a la época de Luis XIV, del absolutismo regio, y bueno, él le tocó vivir ese preámbulo, si lo quieren así, y será un gran luchador por la defensa de los pobres. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos con el profeta Zacarías, capítulo 8, versículos del 1 al 8. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sión, en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Esto dice el Señor de los ejércitos. Esto dice, qué muletía, ¿no? Repitiendo, para que quede claro que nace de Dios, que es voluntad de Dios, que aquella ciudad destruida, que aquella ciudad prácticamente vacía, ¿no? Ciudad, un pueblón, llámeme un pueblo grande, va a ser precisamente la ciudad sagrada. Él va a habitar ahí, será el monte santo, habrán ancianos, o sea, habrá esperanza de vida larga, y habrán niños, habrá esperanza también, ¿no? Es decir, todo esto es muy precioso, ¿no? Aunque a ustedes les parece imposible, claro, sí que no miraban nada de eso, pero dice, será imposible para mí, dice Dios. Qué belleza, ¿no? Me encanta esto como oración, ¿no? Cada vez que vemos las dificultades que tenemos que enfrentar y todo, poder decir, esto no es imposible para Dios. Para mí parece imposible, pero para Dios no es imposible. Les invito ahora a escuchar pues, el Evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí juntamos el Evangelio del domingo antepasado y el Evangelio del domingo, bueno, de ayer, ya el domingo pasado. Están juntos. ¿Por qué? Si se recuerdan, la pregunta del domingo antepasado es ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y Jesús va a hablar del primero. Y bueno, aquí es una imagen también, solo que aquí se habla del grande. ¿Quién es el más grande? Pero aquí la grandeza se mide del corazón para adentro, ¿no? Y de las manos hacia afuera, o de los hombros para arriba, diría un amigo mío, un tío mío, de hecho mi tío Héctor, el que decía eso. Así se miden los seres humanos, es de los hombros para arriba que valen, decía él, evidentemente por el valor intelectual, pero mucho más que esto, ¿no? O sea, es ese problema que tenemos, siempre andar buscando los primeros lugares, siempre buscar los reconocimientos de todos, que nos aplaudan, que hablen bien de nosotros. Qué bonito escuchar todo eso, ¿verdad? Que todo lo que dicen de uno. Yo quisiera pensar como San Vicente de Paúl, nada de eso, a dedicarnos al servicio del Señor y sobre todo en los más pobres. Pero miren lo que hemos leído ayer en el Evangelio de Marcos. Aquí Juan otra vez, ¿no? Bueno, el mismo, ¿no? Ay, que andaba uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Ay, Dios mío, una iglesia que solo son prohibiciones no es la iglesia de Cristo. Así de sencillo, no es la iglesia de Cristo. Les invito a hacer oración. No todos están a favor nuestro, ni todos en contra nuestra, Señor. Aquellos que comparten la misma fe, aunque sean de otro grupo, son de los tuyos, son de los nuestros. Los que trabajan por la justicia y la paz, son de los tuyos, son de los nuestros. Los que defienden la vida de todos y en especial de los más pobres, de los niños, también de los no nacidos, de los enfermos, son de los tuyos, son de los nuestros. Ábreme los ojos para descubrir que hay muchas personas, casi todas, que son de los tuyos, de los nuestros. Gracias por las maravillas que tu Espíritu realiza en el corazón de las mujeres y los hombres, que aunque no parezcan de los nuestros, aunque abracen otros credos o no crean en Dios, aunque voten a otros partidos políticos, canten otras canciones y hablen otros idiomas, están movidas por tu mismo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Vicente de Paúl, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pues debo terminar agradeciéndoles por sus gestos de cariño y sus palabras y sus oraciones del día de ayer. Sigamos orando juntos, por favor, que hay tanto que trabajar en cada uno de nosotros y en particular en este servidor de ustedes. Bendiciones y feliz lunes para todos.